hogar hostil. Los bebés son atacados por enfermedades y muchas veces son maltratados y abandonados por sus padres. Hay muchas cosas que tratan de agarrarle a usted para llevarle a la cautividad, muchas veces aconsejándole, guiándole, dirigiéndole, procurando llevarle a toda clase de corrupción. Avisos, emisiones de radio, programas de televisión, todos tratando de entramparle. Tenemos que reconocer y confesar que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra y que este no es nuestro hogar. Esta es una morada temporal. No tuvimos ningún control sobre cuándo venimos aquí, tampoco tenemos control sobre nuestra hora para partir. ¿De qué se trata esta vida? ¿Cuál es su propósito? En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, leemos. 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? 4. Generación va, y generación viene, mas la tierra siempre permanece. 5. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. 6. Y el viento tira hacia el sur, y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. 7. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hom. 3. Bre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. 10. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. 12. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Vemos que Salomón en toda su sabiduría, a pesar de ser rey sobre Israel y haber recibido la bendición de sabiduría de parte de Dios, sacó la conclusión que todo en esta vida es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabe usted por qué llegó a esta conclusión? Note la expresión que usa en el capítulo 2, versículo 11. 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué es que Salomón llegó a tal conclusión? La expresión, debajo del sol, le pone en el nivel de lo natural o temporal. Hay dos niveles básicos que la Biblia quiere que consideremos. Uno es el nivel natural, temporal, el que ahora es. El otro es lo espiritual, eternal, la vida venidera, 1 Ti, 4:8. Ahora bien, ¿qué es la característica de lo 4? Que es natural, es temporal, limitado, tiene principio de tiempo y fin, 3:2. ¿Qué de lo eternal? Es espiritual y no tiene ni principio ni fin. No importa cuánto usted aprenda, cuánto bien lleve a cabo, no importa cuán importante sea usted, si tiene principio y fin, ¿cuál es su conclusión? Todo es vanidad. Puesto que viene la hora cuando usted y todo lo que tiene va a desvanecer, entonces su vida es como neblina, STG. 4:14 de la mañana, o como humo. Usted llega, la gente puede ver su presencia por un tiempo y de repente, usted se va. ¿Qué provecho hay? Usted invierte toda su vida, tiempo, talentos. Tal vez logrará algo. Quizás alcanzaría a poner el mundo entero bajo su control mientras está aquí. Hemos tenido reyes en la historia y civilizaciones donde esto ha sucedido. Hombres han llegado a gran poderío, pero puesto que eran temporales, seres creados, cuando se acercaron a su fin y pudieron ver que allí estaba por delante de ellos, supieron entonces que estaban a punto de partir a un lugar donde no habría más memoria de ellos o de lo que habían efectuado, véase 2:11 de la mañana -19. La Biblia nos enseña, Is. 65:17. Ab. 21:1, que vienen días cuando las primeras cosas pasarán y no habrá ya memoria de ellas. Incluida en el plan y propósito de Dios hay una provisión para evitar que el hombre natural descubra lo que Dios está haciendo.
Dice en Ec 3:11 de la mañana que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En la versión del King James, en vez de decir eternidad, dice mundo. Ahorra, con el mundo en el corazón, ¿por qué camino irá el hombre? No irá por el camino del mundo. Mt 6:21 de la mañana revela a nosotros que, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mientras esta es su condición, su corazón y tesoros en el mundo, no hay main. 5. Rade que usted averigüe lo que Dios está haciendo. No entenderá por qué usted está aquí, no comprenderá el propósito de todo, pensará que es para ganar alguna ventaja para usted mismo. Pero, al seguir en esta vida, como Salomón, se dará cuenta usted que no importa cuánto ha ganado, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta es la conclusión a la cual Dios quiere que lleguemos para que sepamos que nuestro camino, al compararlo con su camino, es vanidad. En Ec 3:10 de la mañana Salomón habla del trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿Por qué lo da a los hijos de los hombres? Hay diferencia entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Ro 9:8 dice que los que son hijos según la carne no son los hijos de Dios. En 1 Co 3:45 de la tarde 46, leemos. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Jesús, hablando a Nicodemo en Jn 3:6 dijo. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Démonos cuenta de la diferencia. Mientras estamos en lo natural somos limitados hijos de los hombres hasta que hagamos lo que dice en Jn 1:12 de la mañana 13. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 6. Hasta que hayamos nacido de Dios, no somos los hijos de Dios, sino los hijos de los hombres. Dios ha puesto a los hijos de los hombres, hombres naturales, en un ambiente y en una situación donde puede descubrir la futilidad de la vida aparte de Dios. Estas dos escrituras en Jeremías y Proverbios nos hacen entender que el problema con el hombre natural es interno y no externo y que Dios mismo es responsable por ello. Jer 10:23 de la mañana dice. 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. PR 8:24 de la noche nos declara. 24. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Dios ordena que sea así con un propósito. Dios no ha puesto dentro del hombre el poder ordenar sus pasos de una manera que le dé provecho, porque no importa cuánto ganamos para nosotros mismos, siempre perdernos todo en el final, véase Mr. 8:36 de la mañana. PR 13:7, primera T. 6:7. Todo es vanidad y aflicción de espíritu mientras estamos debajo del sol. Esta frase, debajo del sol, se repite muchas veces en el libro de Eclesiastés para llamar nuestra atención a la fuente de la luz o entendimiento del hombre natural. Hay varias clases de luz de las cuales habla la Biblia. Considere Mt 6:23 de la mañana comparándolo con Jn 1:9. Mateo 6:23 de la mañana dice. 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 7. Juan 1:9 dice. 9. Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hay una luz falsa que es oscuridad y hay la luz verdadera. Hasta que le recibamos a Él quien es la luz verdadera y le tengamos permaneciendo en nosotros, Jn. 2:20 de la tarde. 15 en 4-5, estamos bajo la influencia de lo falso, véase EF, 2 en 2-3, 4:17 de la mañana 18. En 1 Co, 1:19 de la mañana 20 Pablo llama la luz falsa, la sabiduría de este mundo, y nos dice que Dios lo ha enloquecido. En 1 Co, 1:21 de la mañana él dice que mediante la sabiduría el mundo nunca conoció a Dios. 1 Co, 1:27 de la mañana nos indica que la sabiduría del mundo se deshace.
Primera Co. 1:19 de la mañana se refiere a la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Reconocemos términos semejantes en Is. 5:20 de la mañana 21. 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Los sabios y prudentes en Is. 5. Son mencionados por Jesús en Mateo 11:25 de la mañana cuando dice. 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Vemos entonces que la verdad de Dios, la luz verdadera, se esconde de los sabios y de los entendidos, pero se revela a los niños. Hasta que hayamos nacido de nuevo, y nos demos cuenta que somos niños para con Dios, no sabiendo nada como debemos saberlo, pero con necesidad de ser enseñados por Dios, J.N. 6 en 4-5, y hagamos como instruye Pedro en 1 P 2 en 1-2, como ni. 8. Niños recién nacidos deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos, seguiremos permaneciendo en la luz falsa, la cual es oscuridad y no es luz. No importa cuánto llevamos a cabo mediante esa luz falsa, no quedará en nada y se comprobará ser vanidad. Nuestras obras serán malas, juzgándolas por las normas de Dios, y no buenas. Seremos sabios y prudentes en nuestros propios ojos, pero insensatos en los ojos de Dios, y es Dios quien es el juez de todos, como nos dice en E. 12:23 del día. Desarrollemos la verdad extraña que encontramos en Ro. 8:20 de la mañana. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Por qué nos ha sujetado Dios a nosotros, a esta creación, a vanidad? Dios, sin duda, tuvo una razón definida al hacerlo. Leemos que Dios nos sujetó a esta vana manera de vivir, no por nuestra propia voluntad, sino por el razonamiento de aquel que nos sujetó en esperanza. Por consiguiente llegamos a esta vida natural con el mundo en el corazón. En esta condición andamos siguiendo la corriente de este mundo, EF, 2 en 2-3. Ahora bien, mientras seguimos en el camino del mundo, nuestra vida se dirige por la corriente de este mundo. No podemos descubrir lo que Dios está haciendo. En otras palabras, no podemos, mientras estamos en el camino que el mundo enseña, llegar al conocimiento de Dios. Estamos solamente permaneciendo debajo del sol. Somos sometidos solo a la luz o entendimiento natural por el cual no podemos percibir o conocer las cosas que son de Dios. 1. Co. 2:14 de la mañana. Primera JN. 2:15 de la mañana 17 da en resumen para nosotros lo que debe. 9. Ser nuestra actitud en cuanto al mundo, lo que es el mundo, y a dónde va. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puesto que no debemos amar al mundo y que no hay provecho en ir por el camino que el mundo enseña, tenemos necesidad de ser salvados de la corriente que solamente nos lleva a destrucción. Es vanidad. Pero nuestra esperanza se enciende en el versículo 14 donde leemos el contraste que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que ser librados del camino por el cual viajamos en esta vida si vamos a finalizar en un cierto lugar. La vida eterna. No podemos vagar a la aventura, permitiendo que nuestras actitudes y deseos y la codicia de nuestra carne nos guíen. Es imprescindible para nosotros recordar que somos peregrinos aquí. Vea en 1 P. 1:13 de la mañana 19. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 10. 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué fue usted rescatado? De la vanidad. En aquel entonces Salomón no sabía acerca de esto. Los conocimientos de la redención no fueron disponibles para él. No fueron abiertos o revelados a él. En 1 1:10 de la mañana Pedro relató cómo los profetas de la antigüedad inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, y aunque ellos profetizaron de las cosas venideras, no comprendieron ni supieron la hora ni para quiénes eran pertinentes. De modo que descubrimos que Dios nos ha dado a nosotros el entendimiento que estas cosas tienen aplicación a nosotros ahora y que se han dicho referente a nosotros. Por eso se nos exhorta a que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá. Pedro sigue diciendo que somos rescatados. ¿De qué somos rescatados? De nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es lo que hace a esta vida vanidad? ¿Qué es esta vanidad de que habla de la cual hemos sido rescatados? Él está hablando de la vanidad de nuestro propio camino. Él dice que antes nos conformábamos a nuestros deseos y concupiscencias. Consideremos los factores que nos motivan en nuestras vidas, su fuente y su influencia. Esos factores, ¿a quienes nos mantienen? 11. Sirviendo. No caminamos con nuestro rumbo determinado por lo que quiero enseguida para mí mismo. Nuestras consideraciones son para las grandes ambiciones y deseos que tenemos para nosotros mismos. Pero Dios nos ha puesto en un ambiente y en circunstancias a fin de que un día nos despertemos al hecho de que aun si recibiésemos todo lo que quisiéramos, ¿qué es? Todo es vanidad. Jesús murió por nosotros para que fuésemos rescatados de esta vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir es un morir. Los muertos viviendo. ¿Por qué? Por causa de aquello en que estamos viviendo. La Biblia dice en 1 Ti 5:6 que, la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Sin embargo encontramos que es algo cómodo el vivir en esta muerte que consiste en la búsqueda de nuestros placeres. Véase Is. 58:13. Damos culto a las criaturas antes que al Creador. Ro. 1:25 de la mañana. Buscamos los deleites y si tenemos éxito en esta búsqueda, entonces está hecho, usted es muerto mientras vive. Pero si busca el vivir a su diestra, Sal. 4:11 de la tarde, que descubrirá delicias para siempre. Y por su definición no son temporales. Dios tiene un propósito en rescatarnos. Jesús tuvo un propósito en morir y derramar su sangre por nosotros. Él quiere salvarnos de vivir una vida que termina en vanidad. Si usted no permite que Dios tome control de su vida para dirigirla, eso es exactamente donde va a finalizar. Si usted permite que Dios tenga y dirija su vida, la perderá. No la va a perder de todas maneras. Eso es la conclusión del predicador que todo deba yo del sol es vanidad, porque si usted se rinde a Dios o si no se rinde a Dios, ¿qué sucede? Cada momento del día, o usted está perdiendo su vida en vanidad, o la está perdiendo a fin de hallarla para vida eterna. 12. ¿Qué es esta vida que tenemos ahora mismo? ¿Qué es este algo que yo llamo, mi vida? Nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. LC. 12:15 del día. MT. 4:25 de la tarde 26, mas nuestra vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Col 3:3. Pertenece a otro hombre. Esto es lo que debemos entender. Esta vida no es nuestra vida. Esto es lo que Dios realmente pide que perdamos. Esto que llamamos, nuestra vida, nunca fue nuestra en el principio. Si fuera suya, ¿podría alguien quitársela? No. ¿Puede usted perder lo que realmente es suyo? Esta vida es una cosa temporal. Usted no la pidió y no la puede preservar. ¿Cómo podría decir que es suya? En el momento cuando Dios la requiere, ¿cómo va a guardarla? Si no es suya, ¿tiene usted derecho de hacer con ella lo que quiere? No. Esta vida pertenece a otro hombre. LC. 4:12 de la tarde.
Sin embargo, ¿cuán convencidos estamos de que esto es cierto? Todavía queremos controlarla. Todavía nos conformamos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Pero, ¿a qué nos llama Dios? La verdad que queremos ver es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz a fin de que se abriera para nosotros una recuperación de la manera en que vivíamos. Vemos que la muerte de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre fue para nuestra redención, pero hemos pensado en ella en términos de ser nuestra salvación, como que Él compró para nosotros nuestra salvación, de modo que si ahora aceptamos esa obra redentora al fin seremos salvos. Pero tenemos que llegar a una comprensión más realista de lo que Dios requiere y podemos llegar a esa comprensión en 1 P. 1:18 de la mañana. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. 13. ¿Por qué habla de ser rescatados con cosas corruptibles? El valor de lo corruptible disminuyó, pero no hay manera en que el valor de la sangre disminuya. Ella puede comprar para usted una redención eterna de la vana manera de vivir que recibió de sus padres. Estábamos viviendo de tal manera que no importaba lo que hacíamos, fuese bueno, malo o neutral, era vanidad. Dios quiere que entremos en el camino que garantizará que nuestra vida no sea en vano. Antes de rendirse a Dios, si usted sufría, sufría en vano. Si vivía en deleites, vivía en deleites en vano. Véase 1 P. 4 en 1:2. 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a voluntad de Dios. Jesús vino y vivió y padeció en la carne y murió, pero Él lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que usted fuese salvo. Finalmente, sí, a fin de que usted fuera salvo, pero ¿cuál es el propósito por el cual Él murió en la carne que está expuesto aquí en 1 P. 4 en 2? Es para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es nuestro tiempo en la carne, pero mientras vivimos en la carne, no debemos andar según la carne, véase Ro. 8 en 5:8, 12-13. En este proceso de redención, una cosa que Dios quiere que redimamos es el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. En el día malo, todo es vanidad. Ahora, sin embargo, tenemos una manera para redimir el tiempo. ¿Está malgastando el tiempo o lo está redimiendo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno. 14. La voluntad de quién está usted haciendo. La voluntad de quién está sirviendo. De esto habla Pedro en 1 P. 4 en 2-6. Jesús sufrió en la carne por nosotros en la cruz con un propósito, para que no viviésemos el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo es Dios nuestro Dios? Él solamente es nuestro Dios cuando estamos viviendo para Él. Si estamos confiando en Dios para ser nuestro Salvador y Redentor, entonces ¿cuándo será esto para nosotros? Cuando vivimos como, cuando estamos haciendo su voluntad en vez de nuestro deleite. La cosa por la cual tengo una carga es que todos lleguemos a ver la verdad viviente, la realidad viva de que lo que Dios ha hecho para nuestro provecho es de abrir un camino a fin de que cambiemos la manera en que estamos viviendo ahora, para que nuestro tiempo que pasamos aquí no se viva conforme a las concupiscencias de la carne y según los deseos de la mente, sino que se pase bajo el control de Dios para que no nos conformemos a nuestros propios apetitos sino que seamos conformados por sus manos. Porque lo que hace el Señor, tiene un valor eterno, Ec. 3:14 de la mañana. Esto es lo que quiero que veamos claramente. El hombre dice, mañana tendré un encuentro contigo, Señor, pero ahora tengo que cuidar de mis comodidades, tengo mi propia voluntad que quiero hacer, tengo mis asuntos que deseo cumplir. Esto lastima el corazón del Padre y fue expresado mediante Jesús cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, y no quisiste? LC, 1:34 de la tarde. Hay un tiempo para juntar, Ec. 3 en 5, y creo que estamos en ese tiempo. Dios está juntando a los que son de Él, y Él quiere tomar control en nuestra vida. Él quiere tener las riendas en sus manos, no con fuerza, ni 15. Con ejército, ni con poder, sino por su espíritu.
Reconocemos que el único camino provechoso es el de vivir para Dios, y ahora es el único tiempo que podemos redimir el tiempo presente. Véase Ro, 6:11 de la mañana. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mayoría de la gente en el mundo está completamente muerta para Dios. No viven según la voluntad de Dios. Muchos en el andar cristiano son todavía muertos a Dios. Tienen grandes esperanzas de lo que Dios hará para ellos un día. Pero todavía están pasando su vida en vano. ¿Ve usted esto? ¿Cuánto de nuestra vida la pasamos en vano? Puede usted ver que cada camino que usted diseñaría para sí mismo, aun si tuviera éxito, es vanidad. Siga, escoja su propio camino. Pero, ¿qué aprovechará? Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que ganaremos algo haciendo nuestra propia voluntad. Si usted ve la verdad, sabrá que para nada aprovecha. Siga, haga su propia voluntad. ¿Para qué aprovechará? Siga, muestre que usted es un algo o alguien. Tenemos que despertarnos del sueño, muerte en que hemos estado y de nuestro mundo de ensueños y establecernos en la realidad. Leamos ahora en 2 Co. 5:14 de la mañana 20. 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morirán. 15. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nada y conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 16. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Queremos reconocer que todos somos muertos, que Él murió por todos, y por eso debemos vivir para Él. Note que el énfasis en las escrituras que hemos estado viendo es el cambio en la manera que usted vive. Antes vivió para sí, pero ahora vive para Dios. Antes, mientras vivía para sí, todo era vanidad. Ahora, mientras vive para Dios, tiene como galardón la vida eterna. No más es algo en vano. Mientras vive usted en lo natural, yendo por su propio camino, aunque logre mucho, todo es en vano. Cuando vive para Dios, aunque logre poco, no es en vano. Esta es la cosa que debemos permitir que Dios haga, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir al empezar nosotros a vivir para Dios. Y aunque suframos la pérdida de todas las cosas, por lo menos no será en vano. En la porción de la Biblia que acabamos de citar, podemos ver el significado de esta palabra, reconciliado. Quiere decir ser rescatado de la vana manera de vivir para ya no vivir su vida agradando a sí mismo, sino que usted comience a vivir su vida agradando a Dios. Porque si usted hace la voluntad de Dios, no habrá vivido en vano. 17. En Gálatas, capítulo 2, Pablo habla de los que procuran demostrar que son justos. En el versículo 19 dice: 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. De modo que vemos que todo el énfasis es de cambiar nuestro modo de vivir a fin de que no vivamos nuestra vida para satisfacernos a nosotros mismos y en deleites. No es que no se deleite en hacer la voluntad de Dios, pero no se puede vivir en deleites. No es que usted va a sufrir peores consecuencias como resultado de hacer la voluntad de Dios que las consecuencias de hacer su propia voluntad, pero dejará de ser engañado en pensar que si usted puede hacer su voluntad en el asunto, que eso será el mejor camino. Y esto, creo yo, es la cosa por la cual Jesús fue a la cruz y murió, y por esto Él sufrió. No es solamente como siempre hemos pensado en tiempos pasados, a fin de que fuésemos salvos, sino es para que nuestra manera de vivir, ahora mismo, sea cambiada, a fin de que ya no estemos sirviendo al yo, no más sirviendo a la criatura, sino que ahora estemos sirviendo al Creador. Y la razón por la cual Él quiere que sirvamos al Creador no es a fin de que el Creador sea servido, sino para que el Creador pueda servir a la criatura.
Dios sabe que mientras la criatura trabaja a favor de sí mismo, y procurando mejorarse, que en realidad está fracasando. No es posible que haga nada para sí mismo. Tiene que ser traído a esa unión con Dios donde Dios mismo es quien le sirve a él. Sal. 127 en 1. ¿Sabe usted que al ir por su propio camino, se está defraudando a sí mismo? Cuanto más procure salvar mi vida, tanto más la pierdo. Mt. 4:25 de la tarde. Cuanto más trato de gozar de mi vida y edificar una cosa y hacer algo de mi vida, tanto más me alejo de la realidad y del haber. 18. Dad. Aunque yo lleve a cabo todos mis propósitos, ¿cuál es el fin? Vanidad. Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros a fin de que fuésemos rescatados de esa vana manera de vivir. Hay solamente una ganancia, y eso no está debajo del sol, está debajo de Dios. Tenemos que salir de debajo del sol y ponernos debajo de Dios, y al hacerlo usted deja de moverse en el camino donde no hay ganancia y empieza a moverse en el camino de ganancia. Hay algunos que piensan que ganancia es piedad, pero Dios nos está enseñando que, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primera Ti. 6 en 6-7. Todo lo demás es vanidad y aflicción de espíritu. Primera Co. 3:58 de la tarde, reza. 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.